cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de los derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica. Mi número de teléfono es 318-202-6040, ubicable en el Centro Comercial El Palacio, oficina 207 del municipio del Peñol, o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. En el día de hoy vamos a tocar el tema de las prestaciones sociales, los tipos de contratos de trabajo que existen, a qué tenemos derecho cuando somos trabajadores y qué obligaciones tenemos cuando somos empleadores. En algún momento tuvimos también un programa donde hablábamos entonces sobre los tipos de contratos y sobre las obligaciones que teníamos como empresarios. Empecemos entonces definiendo qué es un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo es ese vínculo laboral, esa relación que adquirimos con una persona que llamamos empleador y una persona que se llama trabajador, donde ponemos toda nuestra fuerza o nuestro conocimiento al servicio de una empresa. Este tipo de contratos, existen varios tipos de contratos. Existe el contrato de trabajo a término fijo y el contrato de trabajo a término indefinido. ¿Para qué nos va a servir saber cuál es el tipo de trabajo a contrato a término fijo y a término indefinido? Para saber si en el momento que somos despedidos de forma injusta o que nos equivocamos como empleadores y despedimos a un trabajador y nos sancionan por un despido injusto, la indemnización es totalmente distinta en el contrato a término fijo y en el contrato a término indefinido. El contrato a término fijo, como su nombre lo indica, es aquel en el que tenemos una fecha de inicio y una fecha de terminación. Entonces sabemos cuándo terminamos ese contrato a término fijo. Cuando usted tenga ese contrato a término fijo, el empleador debe dar un preaviso con 15 días de anticipación. Si no da ese preaviso con 15 días de anticipación, el contrato se renueva automáticamente por el tiempo que se tenía. Entonces hay que poner mucho cuidado, porque si no nos dan el preaviso, o si nosotros como empleadores no damos el preaviso para que se termine ese contrato, informando de que se va a terminar ese contrato, automáticamente se va a renovar. El contrato a término fijo tiene las grandes ventajas que inmediatamente se termina el contrato, recibimos entonces nuestras prestaciones sociales. La ley establece que la liquidación, que es una pregunta muy común en los bufetes de abogados, ¿cuánto tiempo tiene la empresa para que me consigne la liquidación? Le preguntan a uno constantemente. No existe en la ley un término que diga que son 8 días, 15 días, 20 días, un mes, sino que por costumbre se ha dicho que máximo un mes. ¿Por qué por costumbre? Porque vamos a suponer que su contrato de trabajo terminó un 7 de un mes, o un 12 o un 15, entonces la causación de la nómina no se da en la empresa, por ejemplo, hasta el día 20, hasta el día 25, entonces se asume que ya no se pudo realizar, entonces que se le va a hacer la liquidación a fin de mes, el día 30 o 15 días después o 20 días después. ¿Qué sucede si no me consignan la liquidación y pasaron 2 meses, un mes y medio, 3 meses? ¿Qué sucede? El empleador se hace acreedor a una sanción que establece la ley, que es un día de salario por cada día de retraso. Entonces, por ejemplo, hace 3 meses que no me han pagado la liquidación. Si la persona va y reclama, desde ese momento está diciendo, vea, por despido, no por despido injusto, perdón, por la mora que se ha tenido en el pago de la liquidación, condene a esta persona a que pague un día de salario por cada día de retraso. Entonces, estábamos hablando entonces que en el contrato a término fijo tenía una fecha de inicio, una fecha de terminación. Debemos dar un preaviso, nos deben dar un preaviso. Ya no existe el preaviso, todavía se cree eso, el preaviso del trabajador al empleador. Entonces, señor televidente, existe el preaviso que nos debe dar con 15 días de anticipación. ¿Quién? El empleador, diciéndonos, vea, su contrato de trabajo termina el día 30 de septiembre, el día 30 de octubre, para que usted sepa, y se lo estoy enviando hoy 15. Es decir, le estoy recordando que su contrato termina. Ahí no le tengo que decir en la carta, o no nos tienen que decir si nos van a renovar o si vamos a continuar trabajando o si van a prescindir de nuestros servicios. Entonces, en ese contrato a término fijo, como les estaba diciendo, que tiene su término de inicio, su término de finalización, nos dan la carta. Una vez nos dan la carta, no hay obligación de volvernos a contratar, excepto si es una estabilidad reforzada. ¿Qué se llama en el derecho laboral estabilidad reforzada? Por ejemplo, la maternidad.
Entonces estoy esperando un hijo, una mujer está embarazada y se termina el contrato de trabajo y uno dice, bueno, pero es que ya le mandé la carta, le dije que ha terminado el contrato, usted vaya a su licencia de maternidad, tiene su seguridad social. No, la ley establece que hay una estabilidad reforzada porque se asume la vulnerabilidad que tenemos las mujeres en un estado de embarazo para volver a conseguir empleo. También existe esa estabilidad reforzada, por ejemplo, en una persona que está enferma, que está incapacitada. Entonces nos dicen, listo, entonces usted también como empleador tiene la obligación de volver a contratar a esta persona. Solo en esos casos. De resto nos pueden prescindir de nuestros servicios. Por eso la mayoría de las empresas ahora nos hacen contrato, les hacen contratos a las personas es a término fijo, precisamente porque no genera ese vínculo laboral, por decirlo así, esos afectos que se tienen en las empresas, sino que simplemente la persona sabe que en 3, 4, hay veces ahí tenemos contratos de 1 año, de 6 meses. Si no nos envían la carta de preaviso en el contrato a término fijo, el contrato se renueva automáticamente. Hay personas que pueden tener un contrato a término fijo durante 20 años. Entonces uno dice, ¿le hizo un contrato a término fijo durante 20 años? No, se lo hice por 6 meses. Pero yo nunca le mandé la carta diciéndole que se renovaba, que no se renovaba, sino que él siguió trabajando. Y así siguió durante 10, 15 años. Hay un concepto errado en algunos abogados, algunos colegas, que dicen que este contrato entonces se convierte en contrato a término indefinido. No, la ley ha sido muy clara, la Corte ha sido muy clara en establecer que no se convierte en contrato a término indefinido, sino que sigue siendo un contrato a término fijo. Así llevemos 10, 15, 20 años en ese contrato a término fijo, a término fijo, sí, porque constantemente se ha ido renovando. Si es despedido de forma injusta en ese contrato a término fijo, entonces vamos a suponer que ese contrato estaba hasta el 31 de diciembre de este año. Y son despedidos hoy o son despedidos con 3 meses de anticipación o con 15 días, 20 días. ¿Cuál es la indemnización que debe pagar el empresario? La indemnización que debe pagar el empresario es el tiempo que le faltaba para cumplir ese contrato, para ejecutar el contrato. Es decir, le debe pagar todo el salario más todas las prestaciones sociales. Mire, el derecho laboral tiene 2 caras. A veces también uno encuentra en las empresas o escucha en las empresas ese trabajador hostil, ese trabajador negativo, ese trabajador que no deja crecer la empresa, sino que antes es, por decirlo así, la piedra en el zapato o la rueda suelta en las empresas. Y hay veces que las empresas optan por indemnizar a un trabajador y decirle, tranquilo, a usted le faltan estos 3 meses, yo no me voy a hacer acreedor a la sanción y a que esté adelante un proceso como tal y a tenerme que defender en un proceso laboral, sino que yo le voy a dar la indemnización. A usted le faltaba tantos días o tantos meses para terminar su contrato, yo asumo esa responsabilidad. Esa es la diferencia con el contrato a término indefinido. Esa parte de las sanciones que le van a imponer al empleador por indemnización por despido injusto, que en algún momento en uno de estos programas vamos a hablar cuáles son las causales existentes para hablar de un despido injusto o para despedir justamente un trabajador. Pasemos entonces a hablar del contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido lo que nos dice es, no existe una fecha de inicio ni una fecha de terminación. Entonces en el contrato a término indefinido, la persona, nosotros lo llamamos popularmente, nos vincularon a la empresa, somos de planta. Al ser vinculados a la empresa SOR de planta, entonces no sabemos ni cuándo, sabemos la fecha de inicio obviamente, pero no sabemos la fecha de terminación. Este era uno de los contratos más bonitos que existían porque hacía que las personas tuvieran un arraigo con la empresa, se enamoraran de la empresa, sintieran esa estabilidad laboral, porque ahorita los contratos a término fijo es lo que nos genera, esa sensación de que se me va a acabar el contrato, incluso las empresas ponen a descansar a la persona 15, 20 días, un mes, para poder que les dé 3 contratos en el año. Entonces eso hace que esa inestabilidad no genere esos afectos a la empresa, que es lo que debería existir en todos nosotros, un compromiso con nuestra empresa. Entonces en ese contrato a término indefinido tenemos fecha de inicio, fecha de terminación y la sanción es totalmente distinta. La sanción equivale 20 días de salario por el primer año trabajado y 15 días por los años subsiguientes si nos ganamos menos de 10 salarios mínimos. Entonces en este caso esa sanción va a operar una vez ya tengamos, pues, cuando nos han dicho que el despido es injusto y se va a hacer la reclamación. Agradecemos entonces a TV Peñol este espacio que nos brinda en su programa Su Caso al Derecho. Espero en algún momento poderles servir. Muchísimas gracias.